abandonada y con el corazón roto. Una mujer recorrió a pie el árido paisaje con sus 2 hijas, sin saber que aquella travesía, desesperada, las conduciría hacia un destino que jamás imaginaron. Cada paso que daba sobre la tierra agrietada resonaba como un lamento, un eco de la vida que había dejado atrás. El peso de sus decisiones, de la confianza depositada en las personas equivocadas, cargaba sobre sus hombros con más fuerza que las maletas raídas que arrastraba. El sol, un disco implacable en el cielo blanquecino, no ofrecía clemencia, cocinando el aire hasta hacerlo vibrar en ondulaciones que distorsionaban el horizonte. En este yermo, cada sombra era un tesoro y cada suspiro, un esfuerzo consciente. El desierto no era solo un lugar, era un estado del alma, vasto, vacío y lleno de un silencio que gritaba. Y sin embargo, en el corazón de aquel páramo, se gestaba una transformación que nacería de la pura necesidad, de ese instinto primal que empuja a seguir adelante cuando no queda nada a lo que agarrarse. La carretera era una herida gris en la faz de la tierra, y ellas, 3 puntos minúsculos y resistentes, se movían a través de ella con una lentitud agonizante. Alma, la madre, ajustó el peso de la bolsa de lona sobre su hombro, sintiendo la correa cortar su piel a través de la fina tela de su vestido. Sus pensamientos eran un torbellino de arrepentimiento, miedo y una determinación feroz que se aferraba como una enredadera a su columna vertebral. No podía flaquear, no ahora, no cuando los ojos marrones y llenos de confusión de Laura seguían su cada movimiento, y cuando la mano pequeña y sudorosa de Elena no se soltaba de la suya. El paisaje a su alrededor era una lección de perseverancia. Los cactus, con sus formas retorcidas y sus espinas defensivas, habían aprendido a almacenar cada gota de humedad, a resistir décadas de sequía. Ella tendría que aprender a hacer lo mismo con su esperanza. La noche anterior, acurrucadas en un hueco entre unas rocas, Elena había preguntado con una voz soñolienta: «Mamá, ¿vamos a tener una casa otra vez?». La pregunta, inocente y cargada de anhelo, se había clavado en su pecho. No había tenido una respuesta honesta, solo un «ya veremos, mi cielo», pronunciado contra el cabello suave de la niña. Ahora, bajo la brutalidad del sol de la tarde, esa pregunta pendiente era el único mapa que tenía. Una brújula que apuntaba a un norte desconocido llamado seguridad. Observó una águila que trazaba círculos perezosos en lo alto, aprovechando las corrientes térmicas. Era libre, poderosa, tenía una perspectiva que a ella se le negaba. Desde arriba debían de parecer simples hormigas, insignificantes. Pero dentro de su pequeño mundo de 3, cada decisión era monumental. Cada gota de agua, un tesoro; cada sombra, un regalo divino. Bajo un cielo abrasador, 3 figuras avanzaban lentamente por una carretera interminable. La carretera era una cinta de asfalto descolorido, que se perdía a lo lejos, fundiéndose con el espejismo de aguas que nunca existieron. A sus lados, la inmensidad plana del Valle Semuétimo terreno estaba salpicada de arbustos, espinosos y nopales que parecían guardianes retorcidos, testigos silenciosos de incontables historias de lucha. Una madre, con la mirada perdida en el horizonte pero clavada en realidad, en un punto interior de dolor y determinación, arrastraba sus escasas posesiones mientras 2 pequeñas seguían sus pasos, agotadas. La mayor, Laura, intentaba con una dignidad conmovedora mantener el ritmo, sus pequeños pies levantando nubecitas de polvo ocre. La menor, Elena, luchaba por contener el llanto. Su respiración entrecortada era el único sonido que rompía el monótono zumbido del viento. El aire, cargado de calor y el olor acre de la tierra reseca, les llenaba los pulmones como un fluido espeso. Cada brizna de hierba seca crujiendo bajo sus pies, cada sombra alargándose lentamente con el avance de la tarde, marcaba el paso de un tiempo que parecía haberse detenido, atrapándolas en este purgatorio de incertidumbre. La madre, Alma, sentía el sudor trazando caminos salados por su espalda y sienes, pero el sudor se secaba casi al instante, dejando una capa de sal y polvo que le picaba la piel. Su mundo se había reducido a esta línea recta, a este esfuerzo constante, a estas 2 pequeñas manos que dependían por completo de su capacidad para seguir, moviendo un pie delante del otro. El burro, Fortuna, caminaba con resignación, sus cascos haciendo un ruido sordo y regular contra el asfalto.
Las maletas, atadas con precaución a sus lomos, se balanceaban con cada paso, produciendo un chirrido rítmico que se mezclaba con el sonido del viento. Alma se permitió un momento para mirar hacia atrás, la dirección de la que venían. El camino parecía vacío, borroso por el calor. No había señales de persecución ni de arrepentimiento, solo el vasto olvido. Eso debería haberla aliviado, pero en su lugar, aumentaba su sensación de aislamiento. Habían sido borradas, descartadas. Ahora, su existencia dependía únicamente de lo que pudieran encontrar al final de esta interminable línea recta. Laura tropezó con una piedra y cayó de rodillas. Alma se giró rápidamente, el corazón en un puño. ¿Estás bien? Laura asintió, levantándose de inmediato y cepillándose el polvo de sus pantalones rotos. Sus ojos brillaban con lágrimas de frustración y dolor, pero ninguna cayó. Sí, mamá, fue solo un tropiezo. Alma sintió un dolor agudo en el pecho. Su hija de 7 años estaba aprendiendo a tragarse el llanto, a minimizar el dolor para no ser una carga. Era un aprendizaje demasiado cruel. Extendió la mano y Laura la tomó, y por un momento caminaron de la mano. Los tres, Alma, Laura y Elena, una cadena frágil pero unida en medio de la nada. El silencio entre ellas ya no era solo vacío, estaba lleno de cosas no dichas, de miedos no expresados y de un amor tan grande que a veces era asfixiante. Alma recordó los poemas que le gustaba leer en la biblioteca, mucho antes de que Marco apareciera en su vida. Había uno sobre un viaje por un desierto, sobre la búsqueda de un pozo secreto. En ese momento, aquellos versos le habían parecido románticos y abstractos. Ahora entendía su verdadero significado. La sed no era solo física, era una sed de paz, de un lugar donde poder bajar la guardia, de un momento en el que no tener que calcular cada recurso, cada paso, cada palabra. Lo que esta mujer no podía sospechar era que su viaje estaba a punto de revelar un secreto, oculto en el vasto desierto. Un secreto que pondría a prueba su fortaleza de una manera inimaginable. Mientras caminaban, su mente, entumecida por el esfuerzo, vagaba por los recuerdos como un fantasma. Pero una parte de ella, la parte instintiva y profunda, permanecía alerta. El desierto guarda misterios en sus pliegues, en sus cañones secos y en sus montañas solitarias. Historias de buscadores de oro, de tribus nómadas, de pioneros y de fracasos yacían enterradas bajo la arena. Y a veces, muy de vez en cuando, el desierto ofrece un regalo, un susurro de esperanza a quienes se atreven a adentrarse en él sin nada que perder. El secreto que aguardaba no era un tesoro material, sino algo más valioso, la oportunidad de reescribir su propia historia, de encontrar raíces donde solo había arena movediza. Pero todo gran descubrimiento exige un precio. Y el precio sería enfrentarse a los demonios que había traído consigo, a los ecos de las puertas que se cerraron y a las promesas que se hicieron añicos. El camino físico era solo el preludio de un viaje interior, mucho más arduo y transformador. Alma pensó en las personas que dejan sus países, cruzando fronteras y mares con solo la ropa puesta. Nunca se había sentido identificada con ellas hasta ahora. Comprendía la desesperación que impulsa a dejar todo atrás, y la frágil esperanza que tira de uno hacia adelante, hacia lo desconocido. Su propio viaje era una versión a pequeña escala, pero no por ello menos dolorosa o significativa. Cada milla que se alejaban de la casa de su hermana, Clara era una milla que se adentraba en el territorio de su propia autonomía, por aterrador que fuera. El sol comenzaba su descenso, y con él, una brisa leve, casi fresca, se levantó, acariciando sus rostros cubiertos de polvo. Fue un alivio tan intenso que Alma casi gimió. El cambio en la temperatura, aunque ligero, era un recordatorio de que el mundo seguía girando, de que las cosas no permanecían estáticas para siempre. Incluso este infierno de calor tenía su ritmo, su ciclo. Tal vez, solo tal vez, su vida también podía tener un nuevo ciclo, uno que no estuviera definido por el abandono y la traición. Miró a sus hijas. Elena ahora caminaba dormitando, su pequeña mano floja en la de Alma. Laura escrutaba el horizonte con una concentración inusual. «Mira, mamá», dijo señalando con el mentón. «Allí donde el camino se curva. Parece que hay algo». Alma entrecerró los ojos. El sol bajo creaba largas sombras que podían engañar. Pero sí, justo donde la carretera doblaba suavemente hacia la izquierda, había una mancha oscura contra la tierra clara.
No parecía un arbusto. Era demasiado regular. Una punzada de algo, ni esperanza ni miedo, sino una aguda curiosidad le recorrió el estómago. «Vamos a ver», dijo, y su voz sonó ronca por el desuso. Aceleraron el paso, o al menos intentaron hacerlo. Fortuna resopló, como si entendiera que el objetivo estaba cerca. El calor era una losa sobre sus espaldas. No era solo una sensación, sino una presencia física, un manto pesado que envolvía cada centímetro de su cuerpo, dificultando cada movimiento, cada pensamiento. El aire quemaba al entrar por la nariz. Elena, la menor, con solo 5 años, rompió a llorar. No era un llanto fuerte, sino un quejido bajo y constante, el sonido de una energía completamente agotada. Sus pies, cubiertos de polvo y metidos en unos zapatos que ya habían empezado a deshacerse, ya no podían más. Se detuvo bamboleándose y se sentó en el borde del asfalto caliente, las lágrimas limpiando surcos blancos en su cara sucia. «Mamá, no puedo», susurró, y esas palabras tan pequeñas atravesaron a Alma como un cuchillo. Laura, la mayor de 7, observaba a su madre con una seriedad que no correspondía a su edad, mientras el viejo burro que les servía de compañía resoplaba cansado, moviendo las orejas para espantar a las moscas persistentes. Los ojos de Laura eran pozos oscuros de una comprensión prematura. Había visto la decepción, el miedo y la lucha en los ojos de los adultos, y había aprendido a encerrar sus propias necesidades tras una máscara de fortaleza. En ese momento, mirando a su hermana pequeña derrumbada, su propio cansancio pareció duplicarse, pero apretó los labios y no dijo nada. Solo llevaban consigo 3 maletas desvencijadas atadas con cordeles, un par de mantas raídas que olían a polvo y a nostalgia, y el recuerdo de un hogar que ya no existía, un fantasma cálido que contrastaba con la cruda realidad del camino. Alma se arrodilló, ignorando el dolor agudo en sus rodillas. El asfalto quemaba a través de la tela de su falda. «Ven aquí, mi amor», dijo suavemente, y recogió a Elena en sus brazos. La niña era un peso delicioso y agotador, su cabeza cayendo inmediatamente sobre el hombro de Alma. «Vamos a descansar. Un momento justo aquí». Se sentaron a la orilla del camino, en un pequeño parche de tierra, donde la sombra de un cactus alto ofrecía una franja de oscuridad. Alma sacó la botella de agua. El plástico estaba caliente al tacto. Quedaba menos de lo que recordaba. Administró con cuidado un sorbo a Elena, luego otro a Laura, quien esta vez aceptó sin protestar, sus ojos cerrados mientras saboreaba el líquido tibio. Alma tomó el último sorbo, una cantidad simbólica que apenas humedeció su garganta. El silencio se instaló entre ellas, solo roto por la respiración entrecortada de Elena, que se iba calmando. Alma observó el paisaje. El desierto, en esta hora, tenía una belleza despiadada. Los colores se intensificaban, los ocres se volvían dorados, las sombras se alargaban como dedos azulados. Era un mundo de extremos, de supervivencia pura, y en medio de él se preguntó si ellas, 3 seres tan blandos y vulnerables, podrían sobrevivir. La respuesta no estaba en el paisaje, sino dentro de ella. Tenía que encontrarla. Sacó de su bolsillo una galleta seca, la última, y la partió en 3 pedazos minúsculos. «¿Cena?», anunció con una sonrisa forzada. Las niñas masticaron su porción en silencio, haciendo que durara. En ese momento, Alma hizo una promesa silenciosa a la vastedad que las rodeaba. No importaba lo que tardara, no importaba lo difícil que se pusiera, ella les daría un hogar. Un lugar donde nunca tuvieran que sentarse al borde de una carretera a compartir una galleta, como si fuera un festín, donde el agua fuera fresca y abundante, donde pudieran reír sin que el sonido se ahogara en la inmensidad del miedo. El rechazo aún le quemaba el alma, un fuego lento y profundo que ningún sol del desierto podría igualar. Su propia hermana, Clara, le había cerrado la puerta, no solo la puerta de su casa, sino la puerta a cualquier resto de seguridad, de familia, de pasado compartido. La escena se repetía una y otra vez en su mente, cada vez más nítida con el paso de las millas, como si el dolor necesitara ser repasado para mantenerse vivo. «Llevas meses aquí. Mi marido no quiere problemas. Tienes que irte hoy», le había espetado Clara sin un ápice de compasión, cruzada de brazos en el marco de la puerta de la cocina. Detrás de ella, la casa olía a comida recién hecha y a limpieza.
un recordatorio cruel de la normalidad que se le negaba. Las palabras resonaban en su mente como golpes, cada una perfectamente recordada, cada entonación clavándose en su corazón. ¿A dónde quieres que vaya?, había suplicado Alma, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor, como el suelo de linóleo bajo sus pies parecía inclinarse. No tenía respuesta, solo tenía un vacío aterrador frente a ella. Pero la respuesta de Clara no fue una ayuda, sino la confirmación de su soledad. Eso ya no es mi problema, Alma, tú te metiste en este lío. Ahora búscate la vida. Pero la respuesta final, la que selló todo, fue un portazo que marcó el inicio de este peregrinaje sin rumbo. El sonido seco y definitivo de la madera cerrándose había eco en sus oídos durante horas, mezclándose con el sonido de sus propios pasos, alejándose de todo lo que había conocido. Recordaba los detalles, el brillo del pomo de latón mientras giraba, el trozo de pintura descascarillada junto al marco, la expresión de Clara justo antes de cerrar. No era odio, era algo peor, incomodidad y fastidio, como si deshacerse de un problema doméstico. Esa indiferencia era el verdadero veneno. La familia, ese concepto que siempre había imaginado como una red de seguridad, se había revelado como un hilo podrido que se rompía al menor peso. Mientras caminaban por el desierto, Alma repasaba mentalmente cada interacción con Clara desde su llegada. Las miradas elusivas de su cuñado, los comentarios pasivo-agresivos sobre la comida que consumían, el silencio tenso durante las cenas. Se había aferrado a la esperanza de que fuera temporal, de que la hermandad prevaleciera. Había estado ciega. Ahora, en la crudeza de su situación, podía verlo con una claridad dolorosa. Se había convertido en una carga. Y en el mundo de Clara, las cargas se descartaban. Este pensamiento la llenaba de una rabia sorda. No era justo. Ella había cuidado de Clara cuando eran niñas, la había defendido en el colegio. Pero la vida adulta, con sus cómodas rutinas y sus alianzas matrimoniales, había borrado esos lazos. La lección era clara. De ahora en adelante, solo podría confiar en sí misma y en lo que pudiera construir con sus propias manos. Y en sus hijas. Ellas eran la única familia verdadera que le quedaba. La única que no la juzgaba por sus errores, sino que la amaba simplemente porque era su mamá. Este pensamiento era a la vez una carga inmensa y su mayor fuente de fuerza. De regreso al presente, en medio del océano de calor, Alma se arrodilló frente a Elena, ignorando el dolor de sus articulaciones. Con movimientos suaves, sacó una botella de plástico arrugada de una de las maletas. El agua que quedaba era tibia y escasa, tal vez 3 o 4 sorbos. Alma repartió los últimos sorbos de agua con la precisión de un joyero, midiendo cada gota. «Toma mi vida un poco», murmuró, acercando la botella a los labios agrietados de Elena. La niña bebió con avidez. Un poco de líquido se le escapó por la barbilla. Luego, Alma ofreció la botella a Laura. Laura, en un acto de abnegación que partía el corazón, rechazó el agua a favor de su hermanita. «Guárdala para ella, mamá». «Yo resisto», dijo, desviando la mirada hacia el horizonte como si estuviera examinando el camino por venir. Esa madurez forzada por la circunstancia, ese instinto de proteger a los más débiles, incluso a costa de uno mismo, era el mayor dolor para Alma. Recordaba lo mucho que su hija había tenido que crecer, lo rápido que la inocencia se había desvanecido. Habían encontrado al burro, al que llamaron Fortuna, en un cobertizo en ruinas días atrás. Su cuerpo flaco y su mirada tranquila parecían un regalo del cielo. Y desde entonces era su único apoyo, una presencia silenciosa y paciente, que cargaba con parte de su carga física cuando sus propias fuerzas flaqueaban. Alma miró a Laura y vio, por un momento, a la mujer en la que se convertiría, fuerte, resiliente, con una integridad a prueba de balas. Pero también vio a la niña que todavía estaba allí, asustada y necesitada de consuelo. «Vamos a compartir», insistió Alma con suavidad, llevando la botella a los labios de Laura. «Todas necesitamos fuerza». Laura, tras un momento de vacilación, bebió un pequeño sorbo. El gesto, pequeño, era un pacto entre ellas. No había jerarquías en el sufrimiento, ni en la supervivencia, juntas o nada. Alma guardó la botella vacía. No la tiraría. En el desierto todo recipiente podía ser útil. Se levantó,
haciendo un esfuerzo. Sus músculos protestaban, pero la breve pausa y las migajas de agua y comida habían renovado un mínimo de energía. ¿Listas? Asintieron y reanudaron la marcha, la silueta en el horizonte un poco más clara, un poco más definida. Fortuna la siguió, su paso constante y confiable. En ese momento, Alma comprendió que la esperanza no era un sentimiento etéreo, sino una acción. Era el siguiente paso. Era la decisión de guardar una botella vacía. Era la mano de Laura en la suya. Era el peso de Elena, que pronto tendría que volver a caminar, pero que por ahora descansaba contra su pecho. La esperanza era el motor que las impulsaba hacia esa mancha oscura en la distancia, el deseo terca y obstinado de que fuera algo bueno. Con el ocaso tiñendo el cielo de púrpura, naranja y rosa, una paleta de colores que parecía burlarse de la aridez del suelo. Una estructura apareció en la lejanía, difuminada por el calor que ondulaba el aire. ¿Sería otra decepción? ¿Un granero desmoronado? ¿Una sombra más juguetona del desierto? ¿O quizás, solo quizás, refugio? Alma entrecerró los ojos, protegiéndolos con la mano. Una chispa de algo que no se atrevía a nombrar esperanza se encendió en su pecho. Lo que descubrieron al acercarse cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Pero antes, Alma tendría que enfrentar los fantasmas de su pasado. Tendría que mirar de frente a los errores y las traiciones que la habían llevado hasta este punto. Cada paso hacia aquella silueta borrosa era un paso hacia lo desconocido, pero también un alejamiento de un capítulo de su vida que había terminado con amargura. El crepúsculo en el desierto es breve pero intenso, y en esa luz menguante, todo parecía posible, incluso la redención. Las sombras se alargaban, transformando el paisaje plano en un mundo de contrastes dramáticos. La estructura tomó forma, era rectangular, baja, con un techo a dos aguas que se había hundido en parte. No había ventanas visibles, solo huecos oscuros. Pero no era solo una ruina. Había una sensación, una energía diferente en el aire. Tal vez era el grupo de árboles que ahora podía distinguir claramente. Un grupo de 3 o 4 árboles de algún tipo resistente, cuyas copas se movían suavemente con la brisa del atardecer. Donde hay árboles, hay agua. La frase era un latido en su mente, un mantra ancestral. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. «Miren», dijo en voz baja señalando. Laura y Elena siguieron su mirada. Un destello de interés, el primero en días, iluminó los ojos cansados de Laura. «¿Es una casa, mamá?» «No lo sé. Vamos a averiguarlo». El último tramo fue el más largo. La fatiga parecía desaparecer, reemplazada por una nerviosa anticipación. Fortuna alzó la cabeza y olfateó el aire con fuerza, emitiendo un suave rebuzno. Incluso él sentía el cambio. Alma bajó a Elena, quien protestó débilmente. «Tienes que caminar un poquito más, cariño. Mamá tiene que ver si es seguro». Avanzaron con cautela. El camino de tierra se convertía en un sendero apenas visible que conducía a la construcción. Había una cerca de alambre caída, oxidada y enredada en malezas. Pasaron junto a ella. El silencio era profundo, solo interrumpido por el crujido de sus pasos y el susurro de las hojas de los árboles. Alma se detuvo a 10 metros de la puerta que colgaba torcida de una sola bisagra. La casa era de adobe, como había sospechado. Las paredes mostraban grietas profundas, y parte del techo de tejas se había derrumbado en una esquina. Pero la estructura principal parecía sólida. Y lo más importante, detrás de ella, el grupo de árboles, y más allá, el sonido inconfundible y melodioso de agua corriendo. Era un sonido que no había escuchado en días, desde que dejaron atrás el último grifo en la casa de Clara. Sonó como vida, como promesa, como milagro. Era una casa de adobe, semiderruida, con las paredes agrietadas por el sol y el tiempo, y ventanas que eran solo huecos oscuros como cuencas vacías. Pero había un signo de vida milagroso, una contradicción vibrante, un grupo de árboles verdes y tupidos a sus espaldas, sus hojas susurrando con la brisa vespertina. Donde hay árboles, hay agua. La lógica era simple, ancestral. Por primera vez en días, una chispa de esperanza genuina. No solo un deseo desesperado iluminó su interior. El verde era un color que casi habían olvidado. Un anuncio de vida en medio del paisaje monocromático. Se acercaron con cautela. El burro Fortuna alzando la cabeza y olfateando el aire con interés.
Alma empujó suavemente la puerta colgante. Crujió, pero cedió. El interior era una sola habitación grande, con restos de un divisor de madera podrida que alguna vez había separado dos espacios. El suelo era de tierra apisonada, cubierta de polvo, hojas secas y excrementos de animales pequeños. En un rincón, había una chimenea de piedra negra por el hollín. Olía a tierra, a abandono, a tiempo detenido, pero no olía a moho o a podredumbre profunda. El aire era seco y tranquilo. Un rayo del sol poniente entraba por un agujero en el techo, iluminando un haz de polvo danzante. «Podemos limpiar esto», dijo Alma, y su voz sonó fuerte en el silencio. «Podemos quedarnos aquí esta noche». Las niñas la miraron, esperando su veredicto final. Alma sintió la responsabilidad como un peso físico. Esta no era una decisión tomada a la ligera. Si se quedaban, se convertían en intrusas. Si se iban, pasaban otra noche a la intemperie con todos sus peligros. El sonido del agua era el factor decisivo. «Vamos a explorar afuera primero», dijo. Salieron por la puerta trasera, que estaba completamente desaparecida, solo un hueco rectangular. Y allí estaba, un pequeño arroyo, no más de 1 metro de ancho, que serpenteaba entre piedras lisas y musgo tenue. El agua era clara y fluía con suavidad. Fue como encontrar un diamante en medio del carbón. Elena dejó escapar un grito de alegría y corrió hacia él, metiendo las manos. Alma y Laura la siguieron. El agua estaba fresca, casi fría. Bebieron con avidez, llenaron la botella vacía una y otra vez, y se lavaron la cara y las manos. Fortuna se acercó y bebió largamente, sus orejas relajadas. Esa noche durmieron en el suelo frío de la casa vacía, abrazadas las tres para darse calor, mientras Alma recordaba. Los recuerdos acudían sin invitación, imágenes nítidas y dolorosas. Recordaba a Marco, el hombre elegante que frecuentaba el café donde trabajaba, su sonrisa fácil, sus trajes impecables, la atención que le dedicaba y que la hacía sentir especial, vista por primera vez en mucho tiempo. Sus promesas resultaron ser un castillo de naipes, hermoso e intrincado, pero construido sobre la arena de la mentira. Él tenía otra familia, una vida completa en otra parte de la ciudad. Su amor había sido una farsa, un juego egoísta, y sus hijas, las pruebas vivientes de su ingenuidad, de su necesidad de creer en un cuento de hadas. Pero al mirarlas dormir, sus rostros suavizados por el sueño, el rise and fall de sus pequeños pechos, no podía arrepentirse. Ellas eran su único bien, su verdad absoluta en un mundo de engaños. Cada peca en la nariz de Laura, cada rizo rebelde en la cabeza de Elena, eran recordatorios de un amor real, aunque nacido de una ilusión. El contraste era brutal, la calidez de sus hijas contra el frío del suelo, la promesa de agua contra la memoria de la sed, la seguridad precaria de este techo contra el recuerdo del portazo. Alma cerró los ojos y escuchó. El sonido del arroyo era una canción de cuna. El viento jugueteaba con las hojas de los árboles. En la distancia, un coyote aulló, un sonido solitario y salvaje que antes la habría aterrorizado. Ahora, extrañamente, le recordaba que no estaban completamente solas en el mundo. Había vida a su alrededor, un ecosistema que seguía su curso indiferente a los dramas humanos. Se sintió pequeña, pero no insignificante. Era parte de esto ahora. Esta tierra, esta casa, este arroyo, serían su nuevo comienzo. Lo harían funcionar. Tendrían que hacerlo. Incluso del suelo más árido puede brotar la esperanza. Esta frase, que Alma se repetía como un mantra, cobraba sentido ante el murmullo del arroyo cercano. No era una metáfora vacía, era una verdad física que tenía ante sus ojos. La resiliencia no era una cualidad abstracta, sino la capacidad de ver ese pequeño brote verde en la grieta de una roca y decidir regarlo, protegerlo, creer en él. Esa noche, mientras las niñas dormían, Alma se quedó despierta un rato más, planeando. Mentalmente, hizo un inventario de lo que tenían: las mantas, la ropa, unas pocas latas de comida en una de las maletas, un cuchillo multiusos, unas cuerdas, la botella. Luego, hizo un inventario de la casa. La chimenea funcionaba, podían hacer fuego. El techo necesitaba reparación urgente en la esquina derrumbada. Las ventanas necesitaban algún tipo de cubierta. El suelo de tierra podía barrerse y cubrirse con paja o hierba seca. Había un viejo barril de metal oxidado fuera que podía servir para almacenar agua. El arroyo era su fuente de vida.
Al día siguiente, explorarían los alrededores en busca de materiales, tal vez restos de madera en un cobertizo derruido que había visto a un lado, y tendría que encontrar un pueblo, trabajo, alguna forma de conseguir comida y suministros. La tarea era monumental, pero por primera vez tenía un punto de partida. No estaba corriendo de algo, sino hacia algo. La construcción de un hogar. La diferencia era sutil pero fundamental. El miedo no desapareció, pero ahora se mezclaba con un propósito. Y con el propósito, llegaba una energía que creía perdida. Dio un último vistazo a sus hijas, arropadas en las mantas, sus rostros en paz. Luego, miró por el hueco de la ventana hacia el cielo estrellado, un manto de diamantes negros imposible de ver en la ciudad. Hizo otra promesa, esta vez en voz baja, para que las estrellas la escucharan. Aquí nos quedamos. Aquí construiremos nuestra vida. Al amanecer, con la luz fría y clara que precede al calor, exploraron su nuevo y precario dominio. El arroyo de agua cristalina corría cerca, serpenteando entre piedras lisas por el paso del tiempo. Era un milagro, un pequeño curso de vida en medio de la nada. El sonido del agua, un gorjeo constante y alegre, era la música más hermosa que habían escuchado en semanas. Elena metió las manos y rió, un sonido que a Alma le pareció la confirmación de que habían hecho lo correcto al detenerse. El día se presentaba lleno de trabajo, pero era un trabajo con sentido. Lo primero fue la limpieza. Con ramas de los árboles, hicieron escobas rudimentarias y barrieron el interior de la casa, sacando años de abandono. Encontraron algunos objetos, una lata oxidada, un trozo de espejo roto, un clavo grande. Todo fue guardado. En su nueva economía, nada era basura. Laura, con una responsabilidad que iba más allá de sus años, se encargó de recoger piedras, planas del arroyo para hacer un pequeño camino desde la puerta y un círculo para la futura fogata. Alma investigó el cobertizo derruido. Como esperaba, había vigas podridas, pero algunas tablas aún estaban sólidas. Con esfuerzo, logró desprender unas cuantas. También encontró un tarro de vidrio con semillas secas y olvidadas en un estante. Fue como encontrar oro. Semillas significaban futuro, significaban comida propia. Decidieron quedarse, al menos temporalmente. Pero temporalmente, ya empezaba a sentirse como una palabra vaga, con una determinación renovada. Alma sabía que necesitaba recursos. Se lavó la cara y se arregló el cabello lo mejor que pudo. Le dijo a Laura, con toda la seriedad del mundo: voy a ir al pueblo a buscar trabajo. Tú eres la mayor. Cuida de Elena. No se alejen de la casa. Si ven a alguien, escóndanse dentro y no hagan ruido. ¿Entendido? Laura asintió, enderezando los hombros. Sí, mamá, yo la cuido. Elena abrazó la pierna de Alma. No te vayas, mamá. El corazón se le encogió, pero no había opción. Volveré pronto, te lo prometo. ¡Con comida! Alma caminó hasta un pueblo cercano, pueblo seco, un puñado de edificios bajos junto a la carretera principal. El camino le tomó casi 2 horas. El pueblo era pequeño, una gasolinera, una tienda de abarrotes, un taller mecánico, una cafetería modesta y unas pocas casas. Se sintió observada. Forasteros eran raros. Respiró hondo y entró a la tienda de abarrotes. Un hombre mayor, de rostro cansado y mandíbula cuadrada, la miraba desde detrás del mostrador. «Buenos días», dijo Alma, tratando de que su voz sonara segura. «Estoy buscando trabajo, lo que sea. Soy fuerte, aprendo rápido». El hombre, don Sebastián, la escudriñó. «¿De dónde viene?» «De paso», respondió ella evasiva. «Necesito trabajo temporal». Él suspiró. «No hay mucho, pero el cargamento que llegó ayer no se ha descargado del todo. Puede empezar por ahí. A 10 la hora». Era una miseria, pero era dinero. «Acepto», dijo sin dudar. Y tras rogar, tras ofrecer su voluntad de hacer cualquier trabajo, consiguió ese empleo exigente en una tienda de abarrotes polvorienta. El sueldo era mísero, apenas unas monedas por horas de esfuerzo. Pero era un comienzo. Un hilo del que tirar para tejer una nueva realidad. Trabajó todo el día cargando cajas pesadas, limpiando estantes, organizando latas. Sus músculos ardían, pero cada dolor era una moneda más en el bolsillo imaginario. Don Sebastián apenas hablaba, pero hacia el final del día,
Le dio un par de manzanas magulladas. «No las puedo vender», dijo sin mirarla. «Tírelas si quiere». Alma supo que era un gesto. «Gracias», dijo con genuina gratitud. Al salir, vio la cafetería. Una mujer mayor, Rosa, estaba limpiando las mesas. Sus ojos se encontraron. Alma asintió con un gesto tímido. Rosa le devolvió un leve asentimiento. Sin embargo, mientras empezaban a reparar su refugio, a barrer los años de abandono, una conversación que Alma escuchó por casualidad entre dos clientes regulares les pondría en peligro inminente. Fue unos días después, mientras ella reponía latas en un pasillo. Dos hombres, con overoles de trabajo, charlaban junto al refrigerador de cervezas. Y sí, la vieja propiedad de los Mendoza, allá por el Cañón Seco. «Dicen que los de la ciudad quieren venderla pronto. Un primo mío vio humo por allí la otra noche». El otro hombre resopló. «Seguro vagabundos, o esos mojados cruzando. Alguien debería avisarle al sheriff». Alma sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Murmuraban sobre la vieja propiedad de los Mendoza y sobre Mindadescham, esas luces raras que un cazador había visto por las noches. Alma, fingiendo ocuparse de unos sacos de harina, sintió que el pánico, un sabor metálico en la boca, regresaba de golpe. Su refugio secreto ya no era tan secreto. Y si llamaban al sheriff, todo terminaría. Terminó su turno con la mente en blanco por el miedo. El camino de regreso a casa, con un pequeño paquete de arroz y frijoles que había comprado con su primer pago, se sintió interminable y lleno de ojos imaginarios, que la observaban desde cada matorral. Habría cometido un error terrible al establecerse allí. Trabajó incansablemente. Los días se estructuraban en torno a la caminata de ida y vuelta al pueblo, al trabajo físico en la tienda cargando cajas, limpiando estantes, atendiendo con una sonrisa cansada, y luego al regreso a la casa para seguir reparando, limpiando, haciendo habitable el espacio. Las niñas, especialmente Laura, asumieron responsabilidades enormes para su edad. Mientras Alma estaba fuera, Laura se encargaba de cuidar a Elena, de asegurarse de que bebieran agua, de no alejarse de la casa. Crearon un pequeño huerto con semillas encontradas en un tarro olvidado en un rincón del granero derruido. Cavaron la tierra dura con palos y con sus propias manos. Plantaron con una fe conmovedora y regaron con cuidado usando latas viejas. La comunidad lentamente, casi imperceptiblemente, empezó a tenderles la mano. Rosa, la dueña de una cafetería modesta, una mujer de rostro surcado y ojos brillantes, empezó a dejarles en un paquete discreto comida que sobraba al final del día. Pan del día anterior, restos de guiso, fruta que ya no estaba presentable pero era perfectamente comestible. El dueño de la tienda, don Sebastián, un hombre de pocas palabras y mirada escrutadora, comenzó a permitirle quedarse con productos a punto de vencer o latas abolladas, que no podía vender. No eran caridades grandilocuentes, sino actos pequeños y prácticos, que hacían la diferencia entre pasar hambre y tener algo que poner en la mesa cada noche. Alma aprendió a aceptar estos gestos con dignidad, siempre con un gracias sincero y la promesa silenciosa de que, cuando pudiera, devolvería el favor. Las reparaciones en la casa avanzaban lentamente. Logró cubrir el agujero del techo con tablas y una lona vieja que encontró. Tapó los huecos de las ventanas con sacos de arpillera, permitiendo que entrara algo de luz, pero manteniendo el interior en un penumbra fresca. Hizo un colchón de hojas secas y hierba para ellas, cubierto con las mantas. Cada mejora, por pequeña que fuera, era una victoria. Las niñas empezaban a perder esa mirada de constante alerta. Jugaban cerca del arroyo, coleccionaban piedras de colores, y Elena le enseñaba a una muñeca de trapo hecha con retazos los nombres de las plantas que intentaban cultivar. Alma, por las noches, les enseñaba a leer y a hacer cuentas con un lápiz y papel que Rosa le había regalado. En esas lecciones, alrededor de la pequeña fogata, se creaba una sensación de normalidad, que era más valiosa que cualquier comodidad material. Sin embargo, el miedo a ser descubiertas era una sombra constante. Cada vez que escuchaba un motor a lo lejos, el corazón se le detenía. Pero la tranquilidad es frágil, un cristal fino en un mundo de piedras. Un día,
cuando el sol estaba en lo alto y el calor hacía que el aire vibrara. El ruido áspero de un motor mal sincronizado rompió el silencio opresivo del desierto. Una nube de polvo se acercaba por el camino de tierra. Alma estaba en el huerto, mostrándole a Laura cómo entresacar los brotes de zanahoria. Al oír el motor, se irguió de golpe. Una mano instintiva buscando a Elena, que jugaba cerca. Un vecino, el señor Horacio, un hombre mayor con el rostro curtido como cuero y un sombrero de ala ancha, había descubierto su presencia. Alma, que estaba intentando reparar una parte del tejado con tablas podridas, se quedó paralizada, el martillo pesado en su mano. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que el ruido debía ser audible. Bajó lentamente, colocándose entre la camioneta que se aproximaba y la puerta de la casa, donde dentro, esperaba, las niñas se habrían escondido asustadas. Se preparó para lo peor, para los gritos, para las acusaciones, para la orden de desalojar inmediatamente, para tener que empacar otra vez y volver a la carretera, con la humildad añadida del descubrimiento. La camioneta, una Ford vieja y abollada, se detuvo a unos 20 metros. El hombre bajó despacio. No parecía enfadado, solo curioso y algo cansado. Sus ojos, de un azul pálido como el cielo del amanecer, escudriñaron la escena. La casa, el huerto, la ropa tendida, a Alma de pie, tiesa como un palo, y a las niñas asomando tímidamente por la puerta. Para su sorpresa, la reacción del hombre no fue de enojo, sino de una comprensión silenciosa y calculada que les daría un respiro vital, un tiempo que no sabían que necesitaban desesperadamente. Él se quitó el sombrero y se rascó la cabeza calva. El señor Horacio apagó el motor y bajó despacio, observando el lugar con una mirada que no juzgaba, solo registraba. Sus ojos se posaron en el pequeño huerto, en las macetas improvisadas con latas, en la ropa limpia tendida en una cuerda entre dos postes. «No diré nada», murmuró finalmente Horacio, su voz áspera por el tabaco y el polvo, observando el huerto cuidado con esmero. «Pero tengan cuidado. Este terreno tiene dueños ausentes, viven lejos, en la ciudad. No les importa hasta que alguien les recuerda que existe aquel acto de bondad inesperada. Esta complicidad silenciosa restauró un poco su fe en la gente, en la posibilidad de que no todos estuvieran dispuestos a pisotear a los que estaban abajo. No era una salvación, era una tregua, pero en su mundo, una tregua era un lujo inmenso. Alma, que había estado conteniendo la respiración, la soltó en un suspiro tembloroso. «Gracias», logró decir. «Solo necesitamos un tiempo para organizarnos». Horacio asintió. «Lo veo, hace tiempo que esta casa no se veía». «¡Viva!», miró a las niñas. «¿Van a la escuela?». Alma bajó la mirada. «Todavía no, pero les enseño en casa». Horacio reflexionó. «El pueblo no está lejos. Hay una escuela buena. La maestra, la señorita Anita, es comprensiva». No dijo más, pero la sugerencia flotó en el aire. Luego señaló con el mentón hacia Fortuna, que pastaba cerca. «El burro parece contento». Alma esbozó una sonrisa débil. «Se llama Fortuna. Nos ayudó a llegar». Horacio casi sonrió. «Un hombre apropiado». Dio media vuelta para irse, luego se detuvo. «Si necesitan algo, herramientas, algo de semilla mejor. Yo vivo a 3 kilómetros al norte, la Casa Blanca con el tejado rojo». Y sin esperar respuesta, subió a su camioneta y se fue, dejando una estela de polvo y un silencio cargado de nueva posibilidad. Alma se quedó allí, mirando alejarse la nube de polvo, sintiendo que un enorme peso se levantaba de sus hombros. No estaban completamente solas, había un aliado, aunque distante. Las semanas se convirtieron en meses, marcados por el ciclo de trabajo, por el lento crecimiento de las plantas en el huerto, por las lecciones que Alma les daba a las niñas, por las noches a la luz de una lámpara de aceite que había encontrado. Ahorraba cada centavo, escondiendo monedas y billetes pequeños en una lata enterrada, bajo una piedra suelta en el suelo de la casa. Las niñas crecían, no solo en estatura, sino en conocimiento y carácter. Habían creado un hogar entre las ruinas, no un hogar perfecto, sino uno lleno de amor y esfuerzo compartido. Los sonidos de la casa ya no eran solo el crujir de la madera y el silbido del viento, sino también las risas de las niñas jugando, el susurro de las páginas de un libro usado que Alma había comprado,
el chisporroteo de los frijoles en la olla sobre el fuego. El señor Horacio pasaba de vez en cuando, siempre con una excusa. Traía una bolsa de clavos viejos, un par de sábanas limpias, un puñado de semillas de calabaza. A cambio, Alma le daba algunas verduras del huerto cuando lograban cosechar algo. Era un intercambio silencioso y respetuoso. Alma incluso empezó a pensar en la posibilidad de la escuela. Habló con don Sebastián, quien, para su sorpresa, conocía bien a la maestra Anita. «Es buena gente», dijo. «No hace preguntas incómodas. Yo puedo hablar con ella». Y así, un día, Alma y las niñas, con la ropa más limpia y arreglada que tenían, se presentaron en la pequeña escuela de Pueblo Seco. La señorita Anita, una mujer joven con gafas y una sonrisa amable, las recibió sin hacer un interrogatorio. Les hizo unas pruebas sencillas a las niñas y las colocó en los grados correspondientes. Laura, con su nivel de lectura avanzado para su edad, causó una buena impresión. Elena, tímida pero observadora, fue aceptada en preescolar. Fue un día de triunfo silencioso. Alma las veía ir y venir por el camino, sus mochilas en la espalda, y sentía una satisfacción profunda. Estaban dejando de ser fantasmas para convertirse en parte de algo. Sin embargo, el destino, o quizás simplemente el curso normal de un mundo que no se detiene, siempre guarda una carta bajo la manga. Un día, mientras Alma reponía latas en un estante alto de la tienda de don Sebastián, su oído captó fragmentos de una conversación entre dos clientes que estaban junto al refrigerador de bebidas. Hablaban de impuestos, de terrenos, de oportunidades. A la propiedad de los Mendoza. Al fin la van a poner a la venta. Me lo dijo mi primo que trabaja en bienes raíces en la capital. Buen terreno, con agua. Alguien la va a agarrar. El pánico, un frío súbito que nada tenía que ver con el calor del exterior, la inundó. Le latían las sienes. Su santuario, su hogar sudado a lágrimas, reconstruido con uñas y determinación, estaba por ser arrebatado, convertido en una transacción, en un número en un papel. ¿Volverían a la intemperie? ¿Tendría que ver de nuevo ese miedo en los ojos de sus hijas? La desesperación, una vieja conocida, se instaló en su pecho, pero esta vez venía mezclada con una rabia impotente. No era justo. Habían hecho de ese lugar algo bueno. Habían cuidado la tierra, habían reparado la casa, habían traído vida. Y ahora un desconocido, con un cheque, podría echarlas. Terminó su turno en un estado de shock. Al salir, Rosa, desde la puerta de su cafetería, la llamó. «Alma, ¿estás bien?» «Te ves pálida». Alma, normalmente reservada, no pudo contenerse. Le contó, en voz baja y entrecortada, lo que había oído. Rosa frunció el ceño. «Los Mendoza». «Sí, es una familia de la ciudad. Hace años que no vienen por aquí. Esa tierra está abandonada». «Pero la van a vender», insistió Alma, sintiendo que las lágrimas la traicionaban. Rosa la tomó del brazo y la llevó adentro. «Siéntate. Toma un café». Mientras Alma sorbía el líquido caliente, Rosa pensaba. «Don Sebastián te tiene estima. Habla con él. A lo mejor puede hacer algo». Desesperada, con la urgencia apretándole la garganta, esperó a que la tienda estuviera vacía y habló con don Sebastián. Le contó, con la voz quebrada, lo que había oído. El anciano la escuchó en silencio frotándose la barbilla. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos, pequeños y astutos, parecían calcular algo. La respuesta fue otra sorpresa, un rayo de luz en la tormenta que se avecinaba. «Aquí atrás, detrás del almacén, hay un cuarto. Lo usaba para guardar cosas, pero está medio vacío. Tiene una cama vieja y un lavabo. No es mucho, pero es un techo seguro. No te puedo cobrar renta, sería problema con el seguro. Pero puedes quedarte allí mientras resuelves. Eso sí, las niñas tienen que estar quietas. Durante el horario comercial». Era una oferta increíblemente generosa. Alma no podía creerlo. «Señor Sebastián, yo no sé cómo agradecérselo». Él hizo un gesto de impaciencia. «Va, el cuarto está ahí, acumulando polvo. Y tú eres mi mejor trabajadora. No quiero perderte». El corazón dividido entre el alivio por tener una opción y la profunda tristeza de abandonar el lugar que habían hecho suyo. Alma. Laura y Elena empacaron sus vidas otra vez, esta vez en menos tiempo, con la urgencia de la huida. Fueron al señor Horacio para contarle. Él escuchó, serio. Era cuestión de tiempo, admitió.
Los Mendoza nunca se acordaban de esa tierra, hasta que alguien les ofreció dinero. Dejaron atrás el huerto que empezaba a dar sus primeros frutos, y a Fortuna, ahora al cuidado de Horacio, quien asintió con gravedad cuando Alma se lo pidió. El burro estará bien aquí. Ustedes vayan y resuélvanlo. La despedida de las niñas del animal fue cargada de una tristeza solemne. Para ellas, Fortuna era un miembro más de la familia, un testigo silencioso de su viaje. Elena abrazó su cuello y susurró algo en su oreja. Laura le dio un trozo de manzana. Alma le acarició el hocico. «Shutpot, gracias por todo, amigo». Luego, cargaron sus maletas otra vez, menos pesadas ahora porque habían dejado muchas cosas en la casa con la esperanza de volver, y caminaron hacia Pueblo Seco, hacia el cuarto detrás de la tienda. Era un paso atrás en comodidad, pero un paso adelante en seguridad legal. Ya no serían intrusas, serían inquilinas, con el permiso del dueño. La vida en el pueblo era distinta. El cuarto detrás de la tienda era pequeño, oscuro y olía a polvo y a madera vieja. Era claustrofóbico después del espacio abierto del desierto, pero era seguro, apretada pero estable. Lo más importante, las niñas por fin pudieron ir a la escuela de forma regular. Para Alma, verlas vestirse con la ropa más limpia que tenían y salir con sus mochilas, regalos de Rosa, era un sueño hecho realidad. Ella misma se ganó el respeto de todos en el pueblo con su trabajo duro, su honestidad y su amabilidad. Dejó de ser la forastera que vivía en la casa abandonada, para convertirse en Alma, la que trabaja en la tienda de don Sebastián. Incluso los clientes más gruñones la saludaban con un gesto de cabeza. Don Sebastián, con el tiempo, le fue delegando más responsabilidades. El pedido de algunos proveedores, el manejo de la caja registradora en las tardes, le aumentó el sueldo. Alma empezó a ahorrar en una cuenta de verdad en el pequeño banco del pueblo. La vida tenía una rutina. Trabajo, escuela, cena en el cuarto, tareas, y los fines de semana, visitar al señor Horacio y a Fortuna, y trabajar en la casa del desierto, manteniéndola, porque en el fondo, nunca habían dejado de pensar en ella como su verdadero hogar. Hasta que un día, una visita del pasado, un eco de su propia historia, sacudió su presente de frágil estabilidad. La sobrina de Alma, una joven madre llamada Valeria, apenas una adolescente con ojos asustados y un bebé en brazos, apareció en su puerta, con una historia de abandono terriblemente familiar. Valeria, la hija de Clara, y había sido echada de casa por su padrastro tras una discusión. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses. No tenía a dónde ir. El círculo se cerraba de una manera que cortaba la respiración. Alma, al ver a esa chica temblorosa, vio un reflejo de sí misma de años atrás. Vio el miedo, la vergüenza, la desesperación. Y sin dudarlo, sin recordar los reproches que podía albergar hacia la familia de su hermana, la acogió. «Pasa», dijo simplemente, abriendo la puerta de su pequeño cuarto un poco más. El círculo se cerraba, pero esta vez, ella no era la suplicante, la rechazada. Era quien ofrecía el amparo, quien extendía la mano. En ese gesto, Alma sintió que sellaba su propia transformación. Ya no era la víctima, era la protectora, la proveedora, la matriarca de un clan pequeño y no convencional. Valeria se derrumbó en llanto, y Alma la abrazó, mientras las niñas observaban con ojos grandes. «Aquí hay espacio para todas», dijo Alma. Y aunque el cuarto era diminuto, su corazón parecía haberse expandido para hacerlo cierto. Valeria era familiar, un vínculo con un pasado doloroso, pero también una oportunidad de sanar, una herida familiar practicando la compasión que a ella le habían negado. La fuerza no nace del no caer, sino del levantarse cada vez. Y Alma se había levantado tantas veces que sus huesos parecían memorizar el movimiento. Esta vez, al levantarse, llevaba a otras consigo. Valeria se integró a la vida del pueblo. Consiguió un trabajo de media jornada, limpiando la cafetería de Rosa. Alma la ayudaba con el bebé, y las niñas, especialmente Elena, la adoraban. Era como tener una hermana mayor. La casa del desierto se convirtió en un proyecto de fin de semana para todas. Iban juntas, arreglaban algo, cuidaban el huerto que Horacio mantenía. Pasaban el día al aire libre. Era su santuario, su sueño pendiente. Pero la amenaza de la venta seguía ahí,
latente. Don Sebastián, un día, le comentó a Alma que su sobrino, un hombre de negocios de la ciudad, le estaba presionando para que vendiera la tienda y se retirara. «Me ofrece buen dinero», dijo con una mirada cansada. «Pero esto es todo lo que tengo». Alma sintió un nuevo miedo. Si don Sebastián vendía, perderían el cuarto y su trabajo. Era otra espada de Damocles, mientras se adaptaban a esta nueva vida extendida. Un nuevo desafío apareció. Don Sebastián recibió una oferta formal para vender su negocio. Un sobrino suyo, un hombre de ciudad con traje y portafolio, presionaba para que el anciano se retirara. La tienda, argumentaba, valía más como terreno para construir una gasolinera moderna. Alma sintió que el suelo estable del pueblo que había pisado con tanto esfuerzo, cedía de nuevo bajo sus pies. Si la tienda se vendía, perdería su trabajo y su hogar, otra vez. La pesadilla se repetía. Habló con Rosa, con Horacio. Todos estaban preocupados. La tienda era el centro del pueblo. Sin ella, la comunidad se debilitaría. Pero don Sebastián parecía tentado por la idea de descansar. Fue entonces cuando Horacio, el vecino del desierto, el hombre de pocas palabras, apareció en el momento justo con una propuesta que le dejaría sin palabras, que la haría sentarse en la cama temblando de incredulidad. Una tarde, Horacio fue a visitarla al cuarto. «Necesito hablar contigo a solas», dijo. Fueron a la parte de atrás del almacén. «Alma», comenzó, mirándola directamente a los ojos. «Compré el terreno de los Mendoza». Alma parpadeó sin comprender. «¿Cómo? ¿Cuándo?» «Hace un mes. Los contacté a través de un abogado. Les ofrecí un precio justo por esos 10 acres, incluida la casa. Aceptaron». Alma sintió que el mundo giraba. «¿Por qué?» Horacio esbozó una media sonrisa, un gesto raro en él. «Por 2 razones. Primero, porque es una buena inversión. La tierra con agua vale. Y segundo», hizo una pausa, «porque ustedes le han dado un valor que no tenía. Ustedes lo han cuidado. Lo han hecho un hogar». Alma no podía hablar. «¿Entonces nos va a echar?» Horacio negó con la cabeza con firmeza. «No, te voy a vender una parte». Alma se rió, un sonido seco y sin humor. «Yo no tengo dinero para comprar tierra. Te la vendo a ti», insistió Horacio. 2 acres, los que tienen la casa y el arroyo. Un precio simbólico. Pagos mensuales que puedas manejar con tu salario. Un contrato entre nosotros, sin bancos, sin intereses. Le ofrecería en compra a plazos, con un precio simbólico y pagos mensuales minúsculos, un pedazo de la tierra que ya habitaban, la de la casa abandonada. Resultaba que él, en un giro del destino, había comprado el terreno a los herederos ausentes tiempo atrás, como una inversión. «No necesito toda esa tierra», dijo con su voz ronca, «y ustedes le han dado más valor del que tenía. Prefiero que sea suyo». Alma lo miró, buscando algún engaño, alguna condición oculta. Solo vio sinceridad y el orgullo de un hombre que quiere hacer las cosas a su manera. ¿Por qué haría esto por nosotras? Horacio suspiró mirando hacia el desierto. «Hace muchos años, cuando llegué aquí, no tenía nada. Un viejo me dio una oportunidad. Me vendió mi primer terreno en condiciones que podía pagar. Me dijo, cuando puedas, haz lo mismo por alguien que lo necesite. He esperado mucho tiempo para encontrar a la persona adecuada». Las lágrimas brotaron de los ojos de Alma sin poder contenerse. Era demasiada bondad. Un regalo tan enorme que no sabía cómo aceptarlo. «No sé qué decir». «Di que sí», dijo Horacio simplemente. Fue un acto de pura generación, desinteresado y transformador. Alma, con manos que temblaban, firmó los papeles que la convertían en dueña legal de un pedazo de su propio destino, de un pedazo del desierto que una vez amenazó con tragárselas. Los papeles eran simples, escritos a máquina, pero para ella eran más valiosos que un título nobiliario. La noticia se extendió por el pueblo. Rosa lloró de alegría. Don Sebastián, al enterarse, tomó una decisión. Rechazó la oferta de su sobrino. «Si Alma tiene el coraje de echar raíces aquí, yo también puedo quedarme», declaró. La comunidad entera pareció respirar aliviada. Volvieron a la casa, ahora suya de verdad, y la reconstruyeron. Esta vez no como intrusas, sino como propietarias, con la ayuda de toda la comunidad que había ido tejiendo a su alrededor. Fue una fiesta de trabajo. Don Sebastián donó material de construcción que tenía almacenado.
Rosa organizó una comida comunitaria para los días de trabajo. El señor Horacio supervisó las reparaciones con su conocimiento práctico. Incluso el maestro de obras del pueblo se presentó un sábado con sus herramientas. Levantaron un nuevo tejado, pusieron ventanas de verdad, encalaron las paredes. El huerto renació más grande y variado. Plantaron un árbol frutal, un pequeño naranjo, como símbolo de su nueva vida arraigada. La vida no solo floreció, explotó en colores y posibilidades. Años después, Laura se graduó con los máximos honores de la escuela secundaria, su mente brillante soñando con estudiar ingeniería hidráulica para llevar agua a comunidades aisladas, para devolver al mundo un poco de la oportunidad que a ella le habían dado. Elena desarrolló un talento artístico excepcional, sus dibujos capturando la belleza áspera del desierto y la calidez de su hogar, ganando un concurso regional. Valeria terminó su educación y consiguió un trabajo estable en la oficina del pueblo. Criaba a su hija en la pequeña casa que Alma, con sus ahorros y un pequeño préstamo, ayudó a construir en un rincón de su propiedad. Valeria y su hijita encontraron su propio camino, fuerte y seguro, trabajando y estudiando, siempre con el apoyo de la familia que Alma había creado. No por sangre, sino por elección y por amor. El final de esta historia no es un "y vivieron felices para siempre" de cuento, sino algo más sólido y real. La carta de su hermana Clara, enferma y arrepentida, llegó tarde, pero Alma encontró el valor, la fuerza interior que había cultivado a lo largo de los años para perdonar. No porque Clara lo mereciera, sino porque ella, Alma, merecía liberarse del peso del rencor, de la cadena que la unía a un pasado doloroso. Fue a verla una última vez. Se sentaron en el jardín de la casa de Clara. Hablaron poco, pero el silencio ya no era hostil. Clara murió en paz unas semanas después, y Alma asistió al funeral, llevando consigo a Valeria. El perdón fue el último ladrillo en la construcción de su nueva vida. Había caminado por el desierto de la desesperación, guiada solo por el instinto de proteger a sus crías, y había encontrado, o más bien construido con sus propias manos, un oasis llamado resiliencia. Un oasis que no era solo un lugar físico con agua y árboles, sino un estado del ser, un lugar interior de paz y fortaleza que nada ni nadie podría quitarle. Su hogar era más que una casa de adobe reparada. Era un testimonio de que con coraje, trabajo y la aceptación de la bondad ajena, se puede transformar el desierto en un jardín. Las noches, ahora, las pasaba en el porche que habían construido, mirando las mismas estrellas que una vez la vieron llegar, desesperada y perdida. Pero ya no se sentía perdida. Se sentía por fin en casa. El sonido del viento en los árboles, el murmullo del arroyo, las risas de su familia dentro de la casa, eran la música de su victoria. Una victoria silenciosa, cotidiana y profundamente hermosa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el camino se termina? ¿Que frente a ti solo hay un precipicio o un páramo interminable? ¿Qué haces cuando todo parece perdido? Cuando las puertas se cierran y el suelo desaparece bajo tus pies. ¿Guardas la última gota de agua para ti o la ofreces, sabiendo que la verdadera fuerza a veces se encuentra en la vulnerabilidad compartida? La historia de Alma nos recuerda que los desiertos en nuestra vida, esos periodos de sequía emocional, de pobreza de espíritu, de aislamiento, no son necesariamente el final. Pueden ser el terreno donde, contra todo pronóstico, decidimos plantar nuestras semillas, semillas de determinación, de fe en uno mismo, de aceptación de la ayuda, de amor inquebrantable. Puede que al principio solo brote un pequeño y frágil tallo, pero si lo protegemos, si lo regamos con perseverancia, puede crecer hasta dar sombra y frutos. La comunidad que Alma encontró no apareció por arte de magia, se construyó con pequeños actos de reciprocidad. Su trabajo duro, su gratitud, su voluntad de ayudar a Valeria. La bondad atrae bondad, la resiliencia inspira respeto. Si esta historia de superación, de lucha silenciosa y de triunfo callado tocó tu corazón, si resonó con algo dentro de ti, déjanos tu like y suscríbete a Ecos Escritos para más relatos que celebran el poder indomable del espíritu humano. Estas historias nos recuerdan que incluso en la noche más oscura, se puede encender una luz con una sola chispa de valor. Nos enseñan que la familia puede ser la que uno elige
que el hogar puede ser el lugar que uno construye y que la fuerza más grande nace del amor más profundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la palabra que define tu fuerza interior? ¿Es resistencia, esperanza, amor, persistencia? O quizás, después de escuchar esto, tu palabra sea comunidad o arraigo. Comparte tu palabra y tu historia. Esta comunidad es un refugio para todos los que, de una forma u otra, están construyendo su propio oasis en el desierto. Porque cada uno de nosotros lleva dentro un desierto que superar y un oasis por crear. Gracias por caminar este trecho del camino con nosotros. Tu presencia aquí, tu escucha, es parte de esa red invisible de apoyo que hace que historias como esta sean posibles. Hasta la próxima historia. Que encuentres agua en tu desierto y fuerza en cada paso.